Gracias, Henry, y gracias a todos por estar aquí en esta charla que les voy a dar. La verdad es de que es una charla muy apasionante. Van a surgir muchas dudas, las cuales voy a tratar de resolver y de contestar puntualmente al final de la presentación, como lo hemos hecho en otras charlas. Sí, lo que es pruebas de impresión, siempre ha habido muchas dudas al respecto. Todo mundo las colecciona, pocas personas sabemos de dónde vienen o por qué se hacen, ¿sí? Y a esta charla vamos a tratar de disipar todas esas dudas, ¿no? Aquí vamos a hablar tanto en el marco histórico como la definición y sobre todo el poder reconocer esas pruebas, ¿sí? ¿Cómo nosotros las vamos a reconocer cuando las veamos? Aquí voy a empezar la plática con la primera emisión de estampillas. Esta es del Penny Black de Inglaterra en 1840, que por supuesto tiene su prueba de impresión, ¿no? Aquí la estamos viendo en el lado derecho. ¿Pasamos, Henry? Muy bien. Primero la definición, como todo en la vida, ¿sí? ¿Qué es una prueba de impresión? Bueno, la prueba de impresión es un término que se utiliza para describir las impresiones que son definidas, pero más importante aún, definitivas, ¿sí? Hechas sobre un bloque de impresión o una placa. Aquí vamos a ver en el lado izquierdo que se hizo una prueba de impresión de un entero postal mexicano, del Wells Fargo, y del lado derecho estamos viendo una placa de impresión, ¿sí? En acero, que también se considera una prueba, porque a partir de esa placa es donde se empiezan las impresiones a hacer, ¿no? Entonces, aquí les muestro dos para empezar con la presentación. No podía faltar México al inicio de esta charla, ¿no? Y aquí están estas dos para empezar. ¿Para qué se hace una prueba de impresión? Bueno, muy importante. Primero, número uno, para determinar la imagen definitiva y el diseño que se va a emplear. Si podemos ver aquí en estas imágenes, la estampilla del lado izquierdo es una prueba que se hizo en Austria para la emisión de Maximilianos de 1866 en México, pero esta prueba no fue autorizada, ¿no? Las que se autorizaron fueron las del lado derecho, las que están viendo de Maximiliano de 25 y 25 centavos. Sí, estas son las que se autorizaron. Esta es la imagen definitiva de la estampilla. No obstante, no es el color definitivo. Estas aquí estamos viendo unas pruebas de color. Sí, siguiente. El segundo punto, ¿por qué se hace la prueba? Se hace para controlar la calidad, ¿sí? La calidad que vamos a tener en la producción. Muy importante. Aquí estamos viendo un boceto que se hizo de una estampilla española con el 5 pesetas, en donde los maestros grabadores y los responsables de la producción ponen y dan ciertas anotaciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder controlar que la imagen y la impresión vaya a ser perfecta una vez que se imprima. Siguiente. Para comprobar la calidad de imagen, ¿sí? En las pruebas es donde vamos a ver, ya una vez hecha la impresión de esa prueba, se va a ver la definición, las líneas, el diseño, si quedó bien, si la posición es la correcta, si es lo que se estaba buscando, ¿sí? Y entonces es por eso que vemos aquí la comprobación de la calidad de la imagen, porque es muy importante. La calidad, sin la calidad de imagen, no tenemos ningún tipo de impresión, ¿no? Siguiente. Y para definir los colores definitivos. Aquí vemos, por decir, en una prueba moderna en el lado izquierdo, vemos la paleta de colores que son los colores que van a definir la estampilla, en este caso la de Cadena de las Américas de México, y en el lado derecho vemos una estampilla de la Revolución de México también con el 10 centavos de Carranza. Aquí probaron con el color rojo, pero no les gustó y al final quedó en azul. También nos sirven estas pruebas para hacer correcciones en los procesos de producción. Por ejemplo, aquí en las estampillas de México Exporta, que es una serie muy buscada en el mundo, ¿sí? Se hicieron ciertas adecuaciones, se dieron cuenta que se estaba imprimiendo al revés.
Entonces dijeron los directores de la imprenta, dijeron, no, no, esto está mal, vamos a imprimirla como debe de ser al lado contrario, ¿no? Ahora, ¿quién autoriza estas pruebas, no? Porque es muy importante saber, bueno, si se hace una prueba, alguien tiene que ser responsable. Aquí, la mayoría de los países, y no es que en todos, el responsable de estas pruebas, que se hagan estas pruebas para definir y determinar la impresión que se va a hacer, es el director, tanto el director del correo como el director de filatelia y el gerente, ¿sí? Responsable del taller donde se van a imprimir. Aquí podemos ver estas pruebas de Cuba, ¿sí? Con las firmas de los responsables en el lado derecho, autorizando tanto el color como el tamaño, como la definición, como el centraje, ¿sí? De lo que se va a imprimir. Aquí estamos viendo la planilla, ¿sí? De la serie de Macedo, el peso en todo su esplendor, ¿no? La planilla completa. ¿Sí? Ahora bien, también es muy importante entender cuáles son los elementos para fabricar una prueba. ¿Sí? Una cosa es la prueba y otra cosa es la impresión. Y es ahí donde a veces hay ciertas confusiones. Aquí los elementos para fabricar la prueba, ¿sí? Son el dibujo original o la fotografía original en función de la época que se está estudiando o que se está viendo, ¿sí? El fotomecánico original y la placa, dado o lámina de impresión. ¿Sí? Aquí estamos viendo la serie de Filipinas, estamos viendo el fotomecánico de la emisión, el fotomecánico que es el del lado izquierdo en negro, ¿sí? Y las pruebas de color y de dado en el lado derecho de la Estatua de la Libertad, ¿no? Aquí están los tres dados originales. Vamos a estudiar uno por uno. Aquí está la fotografía original. Esta fotografía se le da a la persona responsable de hacer el diseño, que en este caso, en estas estampillas de Ecuador, son unos grabados. La técnica es grabado en buril, a otros países le llaman agua fuerte y otros países le llaman en talla dulce, ¿sí? Pero al final es lo mismo. Esta es la foto de donde se toma la imagen del grabado que va a ser el maestro grabador, ¿sí? Que a su vez va a servir de base para sacar la estampilla definitiva, que pueden ver ahí la serie, ¿no? La serie definitiva que sacó Correos de Ecuador. Tenemos los bocetos, ¿sí? O los dibujos. Ahora ya se hacen por computadora, antes se hacían a mano, como todos sabemos, ¿sí? Aquí vemos el boceto original, es más o menos un tabloide, tamaño tabloide de la emisión de México Exporta de la serie de los minerales del 60 centavos. Este fue el boceto original, ¿sí? Y fue después, posteriormente se le hicieron algunos cambios, pero quedó autorizado y se mandó a la producción. Esto es muy importante también entenderlo, ¿no? El fotomecánico original, ¿sí? Está hecho a base de una fotografía, se saca a partir del diseño original. Esto nos sirve como guía para cualquier tipo, digamos, de proceso, tanto litográfico como en offset, en impresión offset. ¿Sí? Aquí estamos viendo el fotomecánico original de una de las series más buscadas de México, la serie de los Maximilianos. Este fotomecánico se hizo en Europa, al final no fue definitivo, ¿sí? Cambiaron la técnica de litografiado por la técnica de grabado y bueno, ya se hizo en otra técnica. Pero sí es importante entender que existen estos fotomecánicos, ¿no? Y después tenemos las placas con las que se imprimen, que se les llaman dados máster, dados maestros, o las láminas de impresión. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Muy sencilla. Es en función del tiempo en que se hizo. Normalmente hasta 1940 que se trabajó el grabado, ¿sí? Se hacían los dados maestros de acero, en un acero suave, como en el caso de la estampilla chilena aquí de O'Higgins, en el lado derecho, ¿sí? Este es el dado maestro, está al revés, por así decirlo, en una posición negativa, porque a la hora que se va a imprimir en el papel, va a quedar en positivo. Lo mismo pasa con la lámina,
¿sí? En la estampilla de México es una estampilla más moderna de los años 1980 y es digamos, una lámina que normalmente es de cobre o bien de un acero especial que se llama Anilox y eso ahí se trabaja y ya sirve para imprimir, para hacer la impresión definitiva de las estampillas, ¿no? Pues esta es la técnica moderna, aquí podemos ver las dos. La prueba de impresión también se tiene que hacer por cada color. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, al ver las estampillas o al ver las pruebas, pues las ve uno y dice, ah, pues es la definitiva y vemos todos los colores juntos. Pero no, hay prueba por cada color, tanto en la época actual como en la época antigua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada color se tiene que definir y se tiene que diferenciar en la paleta de colores, ¿sí? ¿Cuál es el número del Pantone que se va a utilizar? Y tiene que ser exacto. Aquí estamos viendo la serie de la Constitución de los Estados Unidos, unas estampillas que hicieron en Ecuador, ¿sí? Conmemorando a la Constitución. Y bueno, se ve las fases que contempla cada color, ¿no? Muy bonita serie, por cierto. Aquí vemos también la prueba de impresión por color en las estampillas de Chile. Este es el barco Esmeralda en la serie del Centenario y se hace el negro en el lado izquierdo, ¿sí? Es la prueba de color negro y en el lado derecho está la prueba del color café junto con la de negro. Hay otra que es nada más la de color café, pero por cuestiones de espacio no la pude integrar, pero sí existe. Una vez creada esta prueba de impresión, ¿qué dicen? ¿Qué hacen los talleres? Bueno, agarran, digamos, por decirlo así, la más bonita que va a servir para la guía de todo el proceso de impresión. ¿Por qué tienen que tomar una nada más? Porque esta nos va a servir de guía tanto en el color como en la definición de la tinta. ¿Sí? A esta prueba se le denomina maquette, que es un término francés, pero en español sería maqueta o guía de taller, y esta es protegida en muchos casos, sobre todo en el periodo antiguo, también lo hemos visto en el periodo moderno, se protege con una capa de acetato para evitar impurezas, para evitar que les caiga el polvo, y bueno, y se mantiene así en el taller y nos va a servir de base para todo el proceso de impresión. Aquí estamos viendo en la serie de Colón, de Chile, una prueba de maqueta. Ya una vez que se hace la impresión, ¿sí? Viene otro tipo de prueba que es muy importante y que muchos la hemos visto, que son las primeras impresiones ya definitivas, ¿sí? Las cuales en función de quién lo imprimió, se perforan, se les hace un pequeño hoyito, un troquel que se les dice, o se sobremarcan con la palabra espécimen o muestra. ¿Sí? Aquí estamos viendo las estampillas de México del lado izquierdo, la serie aérea con la palabra muestra, ¿sí? Y en el lado derecho, las estampillas de Honduras con la palabra o la sobrecarga espécimen. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que son estampillas que no van a ser utilizadas para, digamos, la distribución del correo, ni van a ser franqueadas ni nada, sencillamente pues, son las primeras estampillas que se hicieron y por lo tanto quedan en los archivos y quedan marcadas con la palabra espécimen o muestra, ¿no? En este caso. ¿Sí? Aquí está una muy bonita pieza de Costa Rica con la palabra espécimen y con el hoyito que les decía, ¿no? Con el troquel. Esta es de Costa Rica. Aquí vemos que dice espécimen y el troquel porque la casa de Waterloo Sons que imprimió esta estampilla, bueno, dentro de su directriz establecía que tenían que ponerle el nombre de la empresa, la palabra espécimen y desmonetizar la estampilla con el troquel, que nadie la podía usar, ¿no? Para evitar malos entendidos con los correos locales. Ahora bien, este es otro tipo de prueba que está dentro del proceso, ¿no? Una vez que se hace todo el tiraje, se termina y se hace una ficha. Esta es la ficha índice de esta estampilla de Ecuador. Aquí esta la hizo American Banknote,
¿sí? Y se le pone el número de tiraje, los colores que se usaron, quién fue el diseñador, quién fue el cliente, cuál fue la técnica, el tamaño de la estampilla, etcétera, ¿no? Y sirve de referencia, como lo hemos estudiado en algunas otras charlas, ¿sí? Sirve de guía y de referencia para el archivo de American Banknote. Este archivo, esta prueba índice o index no tiene nada que ver, ¿sí? Porque muchas personas a veces nos confundimos, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con una prueba de dado, una prueba de troquel. La prueba como tal es de dado, ¿sí? Pero aquí está montada sobre una cartulina que es la que se origina o la que se denomina índice, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo. Ahora, todas estas pruebas quedan como resultado, ¿no? Bueno, lo más importante es crear el archivo histórico, tanto el archivo histórico del país, tanto en filatelia como en correo, ¿sí? Es muy importante tener este archivo porque ahí vamos viendo la evolución de la historia de un país, ¿no? En materia postal. Aquí estamos viendo las muestras, los espécimens de México de la serie del Penique, ¿sí? En 1940, y bueno, este es el archivo original, digamos, la prueba index, ¿sí? De los talleres de impresión en México. Entonces nos sirve para crear el archivo histórico como punto número 1, ¿no? El archivo histórico filatélico del país. Como punto número 2, pues obviamente el archivo filatélico mundial de la Unión Postal, ¿sí? Todos los países tienen la obligación, todos los países signatarios del Acuerdo de la Unión Postal Universal tienen la obligación de mandar las pruebas de cada estampilla, ¿sí? A la oficina principal de la UPU en Suiza. Y ellos a su vez, bueno, las van archivando y van creando su archivo de todas las estampillas. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad primero de que todos los países tengan conocimiento de qué estampillas están usando, ¿sí? Y segunda, para crear un archivo también histórico, pero a nivel mundial, ¿sí? Aquí estamos viendo las hojas originales de uno de los archivos de la UPU, de las estampillas de Guatemala y de las estampillas de México, ¿no? Lo de máquinas franqueadoras, por cierto. ¿Sí? Como de tercer punto, bueno, y el que más nos importa a nosotros, es para enriquecer las colecciones y alcanzar un gran nivel de competencia tanto nacional, continental y mundial, porque si bien es cierto que muchas veces no entendemos el porqué de una prueba o el por qué la debemos de poner, sí sabemos que se tienen que poner por los reglamentos y asimismo también sabemos que son de un valor mucho más alto que la estampilla normal, ¿no? Esto responde directamente a la rareza. Aquí podemos ver unas pruebas, ¿sí? De una isla que se llama San Kitts. Estas son las pruebas de color y bueno, ahí están montadas en unas hojas de álbum, ¿no? De exposición. Ahora bien, es muy importante saber dónde buscar referencias para saber si son pruebas o no. Bueno, lo más importante y lo que normalmente usamos, tanto los comerciantes como los coleccionistas, pues son los catálogos de pruebas, ¿sí? Los estudios especializados, los catálogos de subastas, vamos a los archivos de correos, a los museos filatélicos, y es ahí en donde vamos a encontrar muchísima información. Afortunadamente, la mayoría de las pruebas antiguas, pues se conoce lo que existe, han estado ya en el mercado, han estado en colecciones particulares, privadas, entonces mal que bien se tiene esa referencia, ¿no? Pero siempre es importante buscar las fuentes, ¿sí? Ver que no sean hechizas, que no sean apócrifas, que no estén hechas fuera de tiempo o fuera de lugar, por decir en otro país o en otra casa impresora, etcétera, ¿sí? Y es muy importante también saber en dónde buscar esas referencias. Aquí podemos ver pues, publicaciones especiales, muy especializadas, de pruebas en el caso de Cuba y en el caso de México. Aquí les puse las imágenes de dos catálogos muy importantes, pero cada país por lo general, tiene referencias. En Argentina el Nigel o el catálogo de Guillermo Jalil, etcétera, ¿no? En cada país hay bastantes referencias, se sabe que existe. Entonces es muy importante ir y buscar.
Tenemos publicaciones especializadas que aunque no son catálogos, con valores y con precios de mercado, pero sí tienen toda la referencia, todo lo que existe, o son grandes compendios muchas veces basados en colecciones muy importantes, y bueno, eso es muy importante tenerlos también en las bibliotecas de cada uno para tener la referencia, ¿no? Y en función de cada país, bueno, obviamente consultar las subastas, tanto las que ya se hicieron como las que se harán. Aquí estamos viendo la portada de la subasta de Christie's, que se hizo en 1990, con todas las pruebas de American Banknote que se subastaron en esa venta, ¿sí? Incluyendo obviamente todo lo que existía de América Latina. Fue una venta fantástica y que nos sirve a todos los coleccionistas de referencia para cuando encontramos algo en los eventos o con los amigos. Ahí están muchas de esas pruebas referenciadas en estos catálogos, ¿no? De subastas. Ahora bien, muchas personas van a decir, bueno, ¿y yo qué gano, no? Con estas pruebas. ¿En dónde estamos parados? Si hay un mercado para esto. Se sorprenderían, la verdad, todos ustedes, de la calidad y la capacidad que tiene el mercado ahora en estos momentos, ¿sí? A pesar de estar viviendo tiempos difíciles, es impresionante la capacidad de los coleccionistas que tienen para adquirir estas pruebas, ¿no? Yo obviamente he visto y he estado estudiando el mercado de pruebas durante muchísimos años, y la verdad es de que es un mercado creciente, no es un mercado que esté débil, al contrario, cada vez hay más demanda. Los coleccionistas se han vuelto, muchos de ellos, digamos, de un conocimiento y de una demanda y calidad en sus colecciones y en lo que piden, impresionante, ¿no? Obviamente, los precios, por supuesto, por la demanda, van aumentando, ¿sí? Y la demanda es creciente definitivamente, no nada más para América Latina, pero para todo el mundo. Ahora bien, esto es un capítulo muy interesante y que les va a gustar porque aquí es donde se define qué es una prueba y qué no. ¿Sí? Tenemos normalmente, todos los coleccionistas y comerciantes tenemos errores y confusiones. Decimos, bueno, es que esto porque es prueba y esto porque no y esto porque sí. Ok, entonces aquí les voy a dar 4 puntos, ¿sí? De los cuales son los errores más frecuentes. El primero, bueno, aquí lo estamos viendo, el ensayo y prototipo. Lo podemos ver aquí en el lado derecho, estas estampillas de México son ensayos porque nunca salieron a la venta, ¿sí? Se hizo la propuesta, llegó hasta la impresión, se marcó como prueba, pero nunca salieron a la venta. Por lo tanto, no se consideran pruebas de impresión de estampillas y valores, sino se consideran ensayos, aunque tengan la palabra prueba. Esto es muy importante entenderlo, porque prueba, como se los comenté al principio, tiene que ser definida, pero más importante, debe de ser definitiva. Y esta palabra engloba mucho cuando hablamos de definitivo. Definitivo quiere decir que fue autorizado, que fue impreso y que se utilizó para lo que se hizo, que es transportar el correo y franquear las cartas. Estas estampillas aquí que se ve que son ensayos, pues no hicieron esa función, por lo tanto, entonces quedan como ensayos o prototipos, pero no son pruebas de impresión. Siguiente. Aquí tenemos un ensayo. Este fue un ensayo que se hizo en la American Banknote para unas estampillas de Canadá. Sí, quedó como ensayo. Este es el ensayo del grabado que iba a servir para la estampilla de la reina, pero al final no se autorizó y quedó la estampilla de perfil, la que todos conocemos, la de principio de siglo, ¿sí? Y bueno, esta queda como ensayo. Acá vemos también la serie aérea. Estos fueron unos ensayos que se hicieron en una máquina que se compró en México, una máquina que se trajo de Alemania en los años 20. Le llaman en México, estas son las pruebas Gobel, pero obviamente no se imprimieron en esa máquina, no se utilizó y por lo tanto quedan como ensayos y no como pruebas de impresión, aunque son pruebas, ¿sí? Pero no son definitivas y por lo tanto no entran como pruebas de impresión definitivas, que es lo que hablábamos, ¿no? Quedan dentro del mundo de ensayo.
Y otro error muy importante que la mayoría cometemos es cuando vemos estampillas imperforadas. ¿Por qué? Porque normalmente el mercado y los mismos coleccionistas les dicen o definen que una estampilla imperforada puede en un momento dado ser una prueba, lo cual efectivamente puede ser una prueba, pero siempre y cuando tenga la paleta de colores, ¿sí? En la parte, digamos, en la parte de los marcos, pero aquí si ustedes se dan cuenta, estamos viendo que esta planilla, a pesar de ser imperforada, tiene todos los elementos de una estampilla definitiva. Tiene abajo en la parte inferior Correos de México y tiene la numeración de una planilla. Por lo tanto, estos se consideran imperforados, lo cual es un error de impresión nada más, ¿sí? Aquí se les pasó o se pegaron las hojas y no la perforaron, y por lo tanto queda dentro del mundo de los errores y de los imperforados y no dentro de las pruebas de impresión, porque como repito, si fuera una prueba de impresión no tendría el número de serie y tendría el número de Pantone o la paleta de colores en la parte inferior de la planilla. Siguiente. Y aquí tenemos otro también, otro error que cometemos normalmente, que son en los errores de impresión. Sí, aquí vemos una estampilla de México que no tiene el número de folio y entonces mucha gente puede pensar, bueno, pero es que esto no tiene número de folio, por lo tanto es una prueba. No, en este caso tampoco es prueba porque ya está perforado y sencillamente se les olvidó poner el número de folio. Si fuera prueba, tendría otra vez, como les dije, tendría el número de Pantone o la paleta de colores del lado izquierdo o derecho, o en este caso en la parte inferior, ¿sí? Y no estaría perforada. Y otro error garrafal que cometemos, ¿sí? Los coleccionistas, es cuando confundimos las pruebas con las maculaturas. Entonces volvemos a mi definición al principio, ¿no? Tienen que ser definitivas y bien definidas. Aquí estamos viendo que que no están ni definidas ni son definitivas. Vemos las tintas corridas, vemos las perforaciones corridas, porque aquí estaban haciendo una serie de pruebas de impresión y de perforación, por lo cual obviamente queda dentro del marco de la maculatura, dentro del mundo de la maculatura, y no dentro de las pruebas de impresión. Ahora bien, pasamos a otro capítulo que también hay muchas dudas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que normalmente hicieron o se coleccionan, ¿sí? Con gran avidez? Las más buscadas y cotizadas, por supuesto, la American Banknote. ¿Por qué la American Banknote? Porque tuvo muchísima influencia en el mundo. Fueron de los primeros grabadores a nivel mundial. En su política expansionista, los norteamericanos quisieron imponer todas sus técnicas, tanto de impresión, bueno, y como ustedes conocen en la historia, tanto militarmente, económicamente, bueno, las estampillas y todo lo que es valores, pues no podían estar, digamos, de lado, ¿no? Entonces, American Banknote y Hamilton son de los primeros, de los precursores en hacer estampillas, tanto para ellos como para América Latina, y bueno, son muy buscadas. En Inglaterra también no se quiso quedar atrás, dentro del área de Commonwealth y en algunas, digamos, partes de América Latina están los ingleses con la Waterloo and Sons, ¿sí? Y bueno, y el resto de pruebas que son muy buscadas ya van en función de cada país, ¿no? Para talleres de impresión locales, imprentas nacionales, casas de moneda de los países, de los diferentes países en los que vivimos, ¿no? Y bueno, estos son los más buscados y ahorita les voy a enseñar, les voy a dar algunas muestras de ellos. Sí, aquí tenemos como primer punto American Banknote. Aquí vemos la serie del 67 de Miguel Hidalgo. Sí, estas son las pruebas de dado en talla dulce de la serie que se hizo cuando Juárez huyó de la Ciudad de México y mandó a hacer estas estampillas a Estados Unidos para que se pudiera seguir franqueando la correspondencia, ¿sí? Durante las guerras de reforma. Y bueno, aquí vemos estas estampillas, ¿no? Estas pruebas que hizo la American Banknote para México. Aquí vemos muchas de las pruebas que se hicieron para American Banknote, que se hicieron de American Banknote, perdón, para los correos de varios países. Vemos las de Costa Rica, Nicaragua, México, Canadá,
Tierra del Labrador, Estados Unidos, Nicaragua, y estas se hacían, bueno, en este caso esta hoja se hacía porque mandaban a los vendedores de American Banknote a todos los, digamos, a todas las oficinas postales de América Latina y de varios países del mundo, pero enfocándonos en América Latina, llevaban sus muestrarios. Esta es una de las hojas de muestrario. ¿Sí? Aquí con esto le decían al director, mira, nosotros te podemos imprimir con esta calidad de grabado. Y los directores pues decían, wow, no, pues ya es muy bueno, vamos a contratarte y tal. Y bueno, esta es una de las hojas muestra, ¿no? Por supuesto, estos son grabados originales también. Tenemos los Hamilton, que no era una empresa tan grande como American Banknote, pero que también tenía máquinas sofisticadas y técnicas de grabado avanzadas, ¿sí? Y bueno, hizo también sus pininos en América Latina. Aquí vemos sobre todo en la parte fiscal, en México se los contrataron y en varios países del área, ¿sí? Canadá también sobre todo contrató mucho a Hamilton y bueno, aquí vemos las pruebas de dado de unas estampillas fiscales para México, ¿no? De la Hamilton Banknote. Y los ingleses, como les platicaba, bueno, Waterloo siempre también quiso estar presente en el continente americano y obviamente ganó digamos, algunas producciones, ¿no? No se puede decir licitaciones porque en aquella época no era tanto por licitación, era más bien por contrato o asignación directa. Entonces aquí vemos la estampilla del Popocatépetl del volcán mexicano, en el lado derecho, un fragmento muy importante de la serie de Independencia, ¿sí? Y del lado izquierdo vemos la de otras estampillas que mandaron a hacer los correos de Costa Rica, ¿no? Creo que por el año 48, sí, o por ahí. Ahí lo podemos ver. Y las imprentas nacionales, bueno, talleres nacionales, casas de moneda en nuestros países, conforme fuimos entendiendo las técnicas y conociendo más de sistemas y sobre todo por una situación política de cada uno de nuestros países, bueno, fue política de Estado el tratar de ir supliendo las importaciones y todos esos servicios que se importaban a principio de siglo, logrando así que nuestras industrias nacionales y nuestras imprentas nacionales hicieran el proceso de producción de estas estampillas, ¿no? Aquí vemos el fotomecánico de la serie de la UPAE de Cuba, ¿sí? La serie de Isabel y unas pruebas de la serie permanente de México de la 1920 al 30 y algo, me parece. Casas de correos y telégrafos, obviamente también han estado involucrados. Aquí vemos las pruebas tanto de dado como una prueba de un fotomecánico de Perú, ¿sí? Una hecha, la del lado derecho hecha en grabado, la del lado izquierdo ya hecha en rotativa, ¿sí? Pero al final de la historia también son pruebas y también entran dentro de nuestras colecciones, ¿no? Y muy importante también dentro, digamos, de esta charla y esta presentación es entender la terminología que se usa en las pruebas, porque muchas veces vamos al mercado, vamos al internet y nos dicen, no, pues esta es una prueba de dado, o esta es una prueba de maqueta, o esta es un espécimen, o esta es una prueba de atelier, ¿sí? Y bueno, esto es muy importante entender que hay mucha terminología y aunque todas son pruebas, pero cada una de ellas es diferente y cada una de ellas nos va a servir en nuestra posición, digamos, en las colecciones de manera diferente. Aquí está la primera, que es la prueba de dado en talla dulce, también se llama dado máster. Esta prueba se hace a partir del dado de acero maestro, por lo general son muy poquitas. Esta prueba nos sirve también para lo que les platicaba hace ratito, la prueba de maqueta, ¿sí? Y es de una alta definición, como es de las primeras pruebas que se hacen a partir de un dado de acero maestro, la definición es nítida y es muy bonito el color, por lo general son colores muy bien definidos y muy intensos. Siguiente.
Aquí vemos las pruebas de dado de la serie de Venezuela, ¿sí? Esta es la serie de los censos, me parece, con toda la definición de color y toda la definición de valor facial, ¿sí? Si vemos la primera estampilla, la violeta, no tiene valor facial. ¿Por qué? Porque son pruebas de dado. O sea, y no tenían que tener todas el valor facial porque todavía no se definía. Eso era en una segunda etapa. Lo más importante era definir el grabado, ¿sí? Y aquí están las pruebas de dado. Normalmente estas pruebas están hechas en un cartoncillo, no tan grueso, pero al final de la historia no es papel, son en cartón y a veces sí están ya hechas en papel y montadas en cartón, pero son pruebas de dado. Y estas son otras pruebas que se han hecho a partir, digamos, de los años 60, que normalmente las hacen los países del área francesa y el área europea, también España, Suiza, y las hacen específicamente para coleccionistas. Son hermosas, ¿sí? Pero están hechas especialmente para los coleccionistas. No tienen, digamos, nada que ver con las pruebas de impresión como tal, ¿sí? Que se hacen en los talleres, sino que estas se hacen como pruebas para los coleccionistas, ¿no? Entonces, bueno, están ahí, ¿sí? Ya el tratamiento que se le den en las colecciones, pues no son muy, digamos, muy buscadas por los coleccionistas porque no le gustan mucho a los jueces, ¿sí? Pero al final de la historia, pues están ahí, existen y bueno, tenemos que hablar de ellas, ¿no? Para que podamos entender la diferencia. Y aquí están. Y estas son las pruebas de maqueta, ¿sí? Que son hechas a base, digamos, a base del grabado máster, del dado de acero que les platiqué, ¿sí? La que nos sirve de guía es una prueba que estaba normalmente colgando en el taller, ¿sí? Y que nos sirve de guía pues para la impresión, ¿no? Cómo se va a hacer y la definición que se va a hacer. Ahí lo podemos ver, esta prueba de maqueta, en el timbre de Justo Sierra de México. También escuchamos muchas veces la palabra espécimen. Bueno, y decimos, bueno, ¿y qué es eso, no? Pues el espécimen, como les platicaba hace ratito, es la primera estampilla, la que nos va a definir color, nos va a definir muchas cosas, posiciones, etcétera. ¿Y cómo la podemos reconocer? Bueno, lo más fácil y lo más sano es primero ver la numeración. En caso de, en esta estampilla, el lado derecho tiene 000. Al igual que en los billetes, muchos de ustedes han visto billetes y bueno, saben que los espécimen tienen el número 0000, ¿no? Aquí lo podemos definir por varios puntos. Primero porque tienen 000, también porque son imperforadas, ¿sí? Y porque en algún punto de la imagen y el diseño tienen un pequeño cambio en el color. Pero sí, estas son muy buscadas también por los coleccionistas, los especímenes. Y las pruebas de troquel, escuchamos constantemente esa palabra, el punch proof o prueba de troquel, que no es otra cosa más que el hoyito que les platicaba en las estampillas que muchas casas impresoras a través de los años y a través del tiempo han hecho en las estampillas que se hacen en las primeras tiradas para desmonetizarlas y que queden en archivos históricos o que queden como muestrarios o que queden como tal, como pruebas, y muchas de estas pues han salido al mercado y bueno, son las que encontramos, ¿no? Normalmente en los mercados o en las ferias filatélicas o en el internet. Esta prueba es una prueba de taller o de atelier que normalmente se firma por el diseñador. Esto es muy importante entenderlo, porque sobre todo en el área francesa, vemos que ya los franceses y todas sus colonias y todas sus dependencias y territorios de ultramar tienen la famosa prueba de, digamos, de diseñador, ¿no? Y además de esto hacen esta misma estampilla en una prueba para coleccionistas. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, muy sencillo, la prueba de atelier o de taller está firmada tanto por el diseñador como por el, digamos, el encargado o responsable del taller impresor, ¿sí? Y la prueba para coleccionista, bueno, tiene una leyenda en la cual dice la casa impresora que los hace. Esa es la diferencia. La que es para coleccionistas se hace por miles y estas normalmente existen dos o tres.
lo que es la prueba de taller o de atelier. Son muy buscadas, sobre todo en el área europea, ¿sí? Y sobre todo en la filatelia temática. Ahí es donde gustan mucho estas pruebas de atelier o de taller, ¿no? Aquí vemos en la de Mónaco, bueno, ahí pueden ver, pueden apreciar la firma del diseñador, y del lado izquierdo tiene un cuño también grabado donde la Casa de Moneda de Mónaco, y dice primera fase. ¿Qué quiere decir esto de primera fase? Bueno, que esta es la primera fase de esta prueba, pero que posiblemente existan más fases. ¿Y a qué se refieren con esas fases? Bueno, que quizás haya cambios en los diseños o en el valor facial o en alguna, digamos, parte sobre todo del diseño. Aquí vemos la placa de dado maestro, que si bien es cierta, no es una estampilla, es una parte fundamental en la filatelia, tanto temática como tradicional. ¿Por qué? Porque, bueno, punto número uno, está autorizado para exhibirse en las competencias FIP. Sí, eso es muy importante, a pesar de que es de otro material que no es papel. Sí, punto número dos, bueno, sirve para imprimir la estampilla. Esta es la base de impresión, sobre todo en las estampillas antiguas, ¿sí? El dado maestro de acero es el que determina. Aquí vemos el dado maestro del lado derecho de la de Bernardo Higgins de Chile, ¿sí? Y del lado izquierdo vemos una de Isabel de España con el dado, el rodillo de transferencia que se hace para todo lo que es grabado, ¿sí? Pero bueno, esa charla ya sería en otra parte, digamos, en otra fase, en otra etapa, el explicarles cómo se hace un grabado. Pero bueno, aquí lo que debemos de entender es que esta terminología de placa de dado maestro es muy importante también entenderla y saber muy bien lo que es, ¿no? Aquí lo estamos viendo con claridad. Sí, y bueno, en resumen, y ya para terminar la charla, bueno, aquí podemos ver toda la fase de impresión, ¿sí? Estas son las estampillas de Perú, ahí vemos el dibujo original, vemos las estampillas y las pruebas que se hicieron en negro y en color, en cartón y con las definiciones, ¿no? De los valores faciales. Y este sería, digamos, el resumen en una sola imagen de todo lo que les acabo de contar, ¿no? Y con esto, chicos, pues termino la plática. Les agradezco su atención.